Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el contenido en esta semana y es sobre coloides, ¿verdad? Coloides. Ahí vemos una imagen que simboliza lo que son las sustancias coloidales. ¿Alguna vez hemos escuchado hablar sobre lo que son los coloides? Pues quizás no, pero quizás ya hemos observado cuando la luz se cuela en una habitación a través de un espacio pequeño, como vemos ahí en la imagen. A simple vista se puede observar muchas partículas flotando en el aire. ¿No les ha pasado que se mira como que si es polvo, pero es quizá alguna partícula, partículas pequeñas que se encuentran flotando? Estas partículas son de polvo y se encuentran dispersas, ¿verdad?, en el aire formando un coloide, ¿verdad? Quizás a simple vista no veamos, a simple vista no veamos esas partículas, pero sí son coloides. Las puestas de sol, ¿verdad?, en las que solo se puede observar colores rojo brillante en el horizonte, así como se muestra en la luz. Ese bello espectáculo se debe a que hay una interacción, ¿verdad?, rayos de luz con las partículas de, de, de polvo, ¿verdad? Y esos son de qué? De tamaño coloidal, ¿verdad?, que se encuentran dispersas en qué? ¿Eh? Se encuentran dispersas en el aire. Las dispersiones coloidales, cuando se agita una mezcla heterogénea, por ejemplo, agua y arena, las partículas se dispersan en el agua, pero después de un momento determinado, estas se van al fondo, o sea, se sedimentan. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Las partículas de arena son mucho más grandes que las moléculas y están formadas por una infinidad de átomos, ¿verdad?, como observamos aquí en lo que es la imagen. Coloide, su conceptualización. Una dispersión coloidal o coloide es una dispersión de partículas de una sustancia. Ejemplos, ahí vemos, ¿sí? Vemos una mayonesa, una gelatina, es una sustancia coloidal. ¿Por qué? Porque es una dispersión de partículas de una sustancia. ¿Qué se ocupó para que esta mayonesa fuera mayonesa? Un elemento líquido. ¿Qué se utilizó también para que esta gelatina fuera gelatina y agarrar esa forma? Un elemento líquido, ¿verdad? Para que se convirtiera en qué? En fase dispersante, en un elemento sólido, ¿verdad? Como lo estamos observando. Ahora vemos las propiedades de los coloides. Hay varias propiedades. Aquí vamos a mencionar las más importantes. El tamaño de las partículas. El diámetro de las partículas coloidales tiene una variación de 5 a 1000 nanómetros. ¿Qué significa esto? Que su tamaño es mucho más grande que las partículas de las soluciones comunes. Ahí podemos observar una disolución, o una sustancia diluida, no tiene muchas partículas y en cambio las partículas son bien pequeñas. Una suspensión ya sus partículas son medianamente pequeñas. Ya en una solución coloidal ya se nota que hay bastante precipitación y hay partículas más grandes. La absorción es otra propiedad de los coloides. Dice, las partículas tienen una relación aérea-masa muy grande. Por ello son excelentes materiales absorbentes.
¿Qué significa esto? De que aquí se utilizan, para poner un ejemplo, en cuanto es la absorción, aquí hay veces que se utilizan en la medicina, por ejemplo, para absorber un medicamento determinado, ¿verdad? También tenemos el efecto Tyndall. Los coloides tienen la capacidad de dispersar un rayo de luz que los atraviesa. Bien importante esto, miren, solo el efecto Tyndall puede producir esto, rayo de luz. Muchas veces vemos esa dispersión de luz que puede emitir el sol, ¿verdad? Y eso es un efecto de un coloide. El movimiento browniano, el movimiento aleatorio de las partículas en medio de un fluido. Por ejemplo, las partículas de polvo colisionan con otras partículas de menor tamaño, las cuales estas se mueven de forma aleatoria. Ese es el movimiento browniano. El efecto Tyndall, como les expliqué, ¿verdad? Solo es producida por cuando se miran los rayos de luz, ¿verdad? En una ventana, por ejemplo. Ahora bien, tenemos los coloides, su clasificación, y los vamos a clasificar de acuerdo con su estado de agregación, lo que yo les decía. Para que la mayonesa la obtengamos, se tuvo que pasar por un estado líquido a una fase dispersante. O sea, de una fase dispersa, forma líquida, pasa a una fase dispersante que se obtiene en forma líquida. Y no solamente la mayonesa, está la leche, las ensaladas, el sol pasa de la fase dispersa, que es sólido, a una fase dispersante, que es sólido. ¿Qué se obtiene ahí? Vidrio de color, cerámicos, cauchos reforzados. El aerosol, la fase dispersa, líquido o sólido, en la fase dispersante se convierte en gas y obtenemos el polvo en el aire, humo, nieve. El gel sólido en fase dispersante se convierte en líquido y tenemos lo que es la pintura, la gelatina y barro jalea. Tenemos la espuma en la fase dispersa, líquido o sólido, la fase dispersante, gas, y tenemos la crema batida, la espuma de jabón y la espuma de cera. Son ejemplos, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Los rayos de luz, cómo se dispersan de una solución a un coloide. Miren, en una solución no se cuela, ¿verdad? La luz, y un coloide sí, ¿verdad? Porque las partículas están más unidas. ¿Cuál es la importancia de los coloides? Se debe a que se encuentran presentes en varios sistemas naturales. Además, sus propiedades tienen importantes aplicaciones en la industria, la ingeniería biomédica, incluso muchos alimentos que ingerimos son coloides, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí en los suelos estabilizantes, para la permeabilidad, en la industria farmacéutica, las cremas, los ungüentos, cremas eh, para la piel, transporte de fármacos, en el medio ambiente, la contaminación atmosférica, químicos, ¿verdad? Que muchas veces son coloides, aerosoles, espuma. Aquí podemos ver en el medio ambiente, bueno, podemos ver en productos químicos, pigmentos, adhesivos, agentes espesantes, lubricantes, también los químicos que se utilizan en la agricultura, ¿verdad? Muchas veces son coloides. La actividad que usted me va a desarrollar consta de varias partes. Mire, va a ser esta actividad, un experimento que cuenta 70%, va a comprobar que una sustancia es un coloide, lleva a cabo el siguiente experimento. Va a conseguir dos vasos de vidrio
un apuntador láser o lámpara, media taza de leche, azúcar, agua, chara. El procedimiento: va a llenar 3/4 partes de ambos vasos con agua. En uno de los vasos va a agregar 1 o 2 cucharadas de azúcar. Va a agitar hasta que se disuelva completamente. En el otro vaso va a agregar la leche y va a mezclar bien. Alumbra ambos vasos con el láser. Va a anotar las observaciones en su cuaderno. Nota, es recomendable realizar el experimento en una habitación oscura o con poca luz. Va a realizar la actividad de falso y verdadero, ¿verdad? Va a colocar, ahí aparecen 3, 4 preguntitas y en base a lo que se les ha explicado van a responder ahí si es falso o es verdadero. ¿Verdad? Ahí está, eso sería toda la información.